Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que viene a ser las exposiciones. El tema que me tocó hoy es amigdalitis crónica. Vamos a comenzar un poco con la anatomía, sobre todo de lo que vendría a ser la amígdala palatina. Para hacer un mapeo general, vamos a ubicar, ¿no? Cuando nuestro paciente llegue y le pidamos que abra la boca, observamos lo que es el labio superior, labio inferior, la arcada dentaria inferior, superior, el velo palatino, los pilares posteriores y como tal de lo que vamos a hablar hoy día, la amígdala, ¿no? Entonces, de una manera un poco más, se podría decir detallada, vamos a ver, ¿no?, que la amígdala palatina se va a encontrar en la pared lateral de las fauces. Son masas, en este caso vamos a ver más adelante que se ubica acá la palatina, de la cual vamos a hablar más. Son masas de tejido linfoideo, las cuales cumplen funciones más que todo de protección para el cuerpo, ¿no? Como pueden observar, tiene una forma ovoidea y, bueno, junto con otras tres, que vendrían a ser cuatro, forman lo que viene a ser el anillo linfático de Goldeia, el cual viene a ser adenoides, las tubáricas, las amígdalas palatinas y las linguales, ¿no? Que si hacemos una visión desde una perspectiva superior, vamos a ver, ¿no?, que se observan en esa forma, como circular como un anillo, y acá lo tenemos, ¿no?, de distinta distribución. En cuanto a lo que viene a ser sus caras, en su cara medial, vamos a ver que es libre, es decir, se puede observar. También se observan lo que son las criptas amigdalinas y en este caso la flecha estaría señalando lo que es el pliegue triangular. Por otra parte, también están lo que son en la parte posterior, anterior-posterior, anterior y posterior, vamos a ver una serie de músculos, los cuales vendría a ser en este caso el músculo del arco palatogloso y en la parte posterior el palatofaríngeo, generando lo que viene a ser el espacio retrociliar y también retrotonsilar. En lo que viene a ser sus extremidades, tanto superior como inferior, en la parte superior vamos a encontrar lo que es la fosa supratonsilar, que es este pequeño espacio que se genera, y en la parte inferior vamos a observar lo que son las zonas de adherencia, y también vamos a ver que está unido a lo que es la raíz de la lengua, y finalmente, ¿no?, se observa acá la amígdala lingual. Ya. Hay distintas definiciones, pero más que todo he tratado de poner las que son más clave. Primero, ¿no?, que la amigdalitis crónica se refiere a aquella infección o inflamación de las amígdalas durante al menos 3 meses. Otra definición también podría ser que la amigdalitis crónica es un trastorno inflamatorio crónico de las amígdalas. O finalmente que la amigdalitis es una amigdalitis que recidiva constantemente en el paciente, que incluso tiene intervalos asintomáticos, es decir, no todo el tiempo está enfermo, y que además de ello se observan señales infecciosas o de actividad infecciosa, como puede ser una hipertrofia, hiperplasia o hiperemia, es decir, se va a tornar más grande, más voluminoso, de un color más rojizo, ¿no? Y como tal, como dato clave, tenemos, ¿no?, que dentro de su definición son 5 episodios en un año de infección bacteriana o 3 episodios en 6 meses. Bueno, principalmente lo que decía la doctora en este caso es recurriendo o haciendo nuevamente hincapié en que son esos procesos crónicos que constan de también constan de episodios asintomáticos, y que además de ello el paciente puede ser tanto un infante como un adulto, y que mayormente se va a observar en lo que viene a ser infante.
amigdalitis crónica puede relacionarse a síntomas del oído o síntomas. Continuando con lo que viene a ser la epidemiología, bueno, vamos a ver que es más frecuente en niños de 5 a 10 años. La mayoría de cuadros va a afectar a esas edades jóvenes, también niños, incluyendo a veces jóvenes. Es muy raro observarlo en pacientes que tengan de 50 años o más. Se observa también que hay un déficit inmunológico de amigdalitis crónica, el cual puede ser por una inmunodeficiencia local, ¿no? Como habíamos mencionado, del anillo de Waldheim. Por otra parte, también va a corresponder a una complicación, ¿no?, de una amigdalitis crónica, la cual pudo haber sido mal curada o el paciente ha estado tomando de una manera desordenada o inadecuada los antibióticos. Y por otra parte, la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que también es la etiología más común, ¿no? En cuanto a su etiología como tal, vamos a ver que principalmente se observa que puede ser por una infección aguda, puede ser por una diástasis linfática, es decir, problemas en lo que viene a ser la parte inmunológica, su predisposición anatómica, es decir, que hay personas que tienen las amígdalas un poco más grandes de lo normal, el tamaño normal es de 2 centímetros aproximadamente, y hay personas que las tienen más grande o incluso las criptas, como habíamos visto en la anatomía, son un poco más grandes, más profundas, y eso contribuye a que pueda acumularse más cantidad de bacterias, incluso de residuos. Por otra parte, también se ha observado que la predisposición familiar es bastante importante, ya que se observa, ¿no?, que padres, hijos, abuelos también pueden tener los mismos casos de amigdalitis crónica, y en lo que vendría a ser climas húmedos o bastante fríos, que también perjudican a la irritación de la amígdala. Entonces, como habíamos mencionado, el Streptococcus pyogenes, que vendría a ser, ¿no?, el beta hemolítico de tipo A, dentro de su etiología está en las infecciosas. También habíamos hablado de los hereditarios, que es la predisposición genética, y en los ambientales también se agrega, ¿no?, un otro bloque que vendría a ser exposición a ambientes insalubres o contaminados. Por otra parte, vemos también la presencia del virus de Epstein-Barr, otras bacterias, enfermedades de reflujo gastroesofágico que pueden llegar a irritar esa zona, algunas alergias, el asma. Y en cuanto a lo que viene a ser los virus, tendríamos el virus respiratorio, el adenovirus en este caso, el cual es muy prevalente, ¿no?, en las amígdalas adenoides y también en las palatinas, y genera este tipo de enfermedades de lo que estamos hablando, ¿no?, que vendría a ser la amigdalitis crónica en este tipo de pacientes, sobre todo que vendría a ser en niños. Entonces, ¿qué tipo de daño va a causar? En cuanto a lo que estamos hablando de bacterias y microorganismos, va a causar 3 tipos de daño: celular, tisular y orgánico. En cuanto a lo que viene a ser la parte celular, es la colonización de estos microorganismos y altera la función normal de la célula. En cuanto a la parte tisular, vamos a ver que genera un acúmulo, una sobrecarga de polimorfonucleares, puede también haber un aumento de leucocitos, y esta zona empieza a inquietarse, inflamarse, ¿no? Es decir, se pone más edematosa, se pone más eritematosa, también hay dolor, empieza a haber más calor también en esta zona, incluso produciendo un exudado, ¿no? Y por otra parte, en el daño de tipo orgánico, produce lo que viene a ser partes cicatrizales, y esas reparaciones fibrosas como consecuencia de cicatriz, vamos a ver que disminuye la capacidad de la amígdala, ¿no?, para poder cumplir sus funciones y posteriormente generar complicaciones como lo que viene a ser, ¿no?, una amigdalitis crónica. En cuanto a lo que vendría a ser la clínica, es bastante clara y a la vez también es fácil de confundir con otras enfermedades. Vamos a ver que se observa, ¿no?, lo que son amígdalas rojas, inflamadas, es decir, están edematosas, eritematodas, hay calor, hay dolor. Pueden haber también parches o cubrimientos de color blanco, amarillo. Hay halitosis, que es el mal olor.
también dolor de garganta constante, dificultad también para ingerir o tomar alimentos, sobre todo si son fríos. Hay otros pacientes también refieren fiebre o sensibilidad en las glándulas. Y uno de los que también causa más preocupación, incluso es el motivo de consulta, es cuando ya empieza a obstruir las vías aéreas, ¿no? Estaría afectando a lo que viene a ser el día a día de nuestro paciente y eso le genera, ¿no?, ronquidos, apnea del sueño, una respiración bucal forzada, y eso genera que él acuda a consulta, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser los diagnósticos, vamos a ver primero de manera general, ¿no? El diagnóstico de la amigdalitis crónica, si bien es complejo, va como que marearnos un poco al inicio en cuanto a los síntomas. Cada paciente es diferente y podemos sospechar y confundir, ¿no?, el diagnóstico. Pero por otra parte, si es que hay una hipertrofia amigdalina, como estuvimos observando en las imágenes, no siempre indica una infección, ¿no? Podría ser también resultado de una alergia, entonces nos alejaría del diagnóstico. Por otra parte, también se puede confundir con otros problemas como rinofaringitis. Y en cuanto a lo que vendría a ser la obstrucción aérea alta, no es específico, ¿no?, que sea una amigdalitis crónica. También nuevamente podemos irnos hacia lo que vendría a ser la alergia o problemas anatómicos como tal, ¿no? Es decir, un agrandamiento de las amígdalas de más de 2 centímetros. En cuanto a lo que es el nivel sistémico, esa parte es como que ya un poco típica, si se podría decir así, porque en cuanto a lo que es los niños, se observa un rendimiento escolar pobre. El niño no tiene mucho crecimiento. En el video que estaba anterior, que no se podía escuchar, les voy a pasar después en WhatsApp, la doctora menciona que la fase de un niño que tiene amigdalitis crónica de larga data, es decir, de 1 o 2 años, empieza a tener forma de gota, es decir, su mandíbula es bastante pequeña, los cachetes también empiezan a ser bastante delgados, y es un niño bastante típico, decía la doctora, ¿no? Es el típico niño que no habla, falta clases porque se siente mal, constantemente está enfermo, su rendimiento también escolar es bastante bajo, y más o menos puede ir ya por ahí, podemos ir apuntando, ¿no? Entonces, como tal, la cirugía va a ser la forma de arreglar este tipo o curar, ¿no?, este tipo de pacientes que presentan esta clínica. Bueno, viendo ya directamente el diagnóstico, primero hacemos un examen físico, que sería lo más aparente, viendo lo que es el aspecto, color, volumen, forma, consistencia, ¿no? En cuanto al color, normalmente debería ser un rojo, rosado, pálido. En cuanto al volumen, en jóvenes debería ser hipertrófica y en los adultos ya no debería notarse tanto, o también podría estar regularmente como un volumen normal, pero no debería sobresalir ni estar erytematoso, ¿no? Como había mencionado, su tamaño es de 2 centímetros como máximo, debe ser blanda, deben estar fijadas ahí a los pilares y a las paredes laterales de la faringe. En cuanto a lo que vendría a ser los pasos, que más o menos estuve armando, podría ser para nosotros diagnosticar de una manera más rápida. Primero, recolectar lo que vendría a ser la historia clínica, aquellos datos que nos hablan, ¿no?, de los antecedentes de nuestro paciente, si tiene familiares que tienen las mismas enfermedades, o de repente si es que hay una alergia, si en casa tiene perros o donde vive mucho polvo, cada cuánto se resfría, cada cuánto está viniendo al servicio de otorrinolaringología o de repente por emergencia, y así más o menos por ahí encaminar, ¿no?, como habíamos observado. Durante 6 meses, si hay 3 episodios de resfríos o dolores de garganta con fiebre, ya podríamos ir sospechando. Luego el segundo paso vendría a ser el examen físico que habíamos visto anteriormente, pruebas de laboratorio que vamos a observar a detalle más adelante, estudios complementarios como podría ser rayos X, mencionaban, o también tomografías para descartar otras enfermedades, ¿no?, porque como tal no se va a lograr observar en este caso, ¿no? Evaluar también la respuesta al tratamiento, es decir, si nuestro paciente
no responde a distintos antibióticos, de repente intentar por algo más fuerte o ya intentar por un tratamiento quirúrgico y excluir otros diagnósticos que pueden estar similares, ¿no? En cuanto a lo que serían los exámenes auxiliares, se podría pedir un cultivo de selección de amígdala para ver el microorganismo específico. En este caso, normalmente el más recurrente es el Streptococcus pyogenes. Luego también podríamos ver los leucocitos en el hemograma, ¿no? Para ver si hay la respuesta inflamatoria de repente está muy elevada o cada cuánto se eleva, o si es que tendría correlación con otro tipo de enfermedad, tal vez hematológica, ya que normalmente son niños. El ASO también mayor a 350 unidades, que es para ver si es que hay infecciones de tipo estreptocócica, ¿no? O si es que también podríamos asociarlo a una complicación como fiebre reumática. En cuanto a lo que es el PCR, medir si es que la inflamación es continuamente activa en el cuerpo y también ver si es que hay inflamación en otro tipo de tejidos, ¿no? Ya sea de repente pulmones, alvéolos, y ya desviar hacia otro lado del diagnóstico. Y en cuanto a lo que es el factor reumatoideo, descartar lo que son enfermedades autoinmunes que van a simular un cuadro clínico parecido, ¿no? Ya, en cuanto a lo que vendría a ser el tratamiento, nosotros debemos de pensar primero, antes de pensar en antibióticos o en el tratamiento quirúrgico, que es la extracción de la amígdala, pensar primero si es que este paciente podría tener fiebre reumática o glomerulonefritis aguda previamente, ¿no? Antes de ir ya directamente a atacar lo que vendría a ser tanto un tratamiento antibiótico o la extracción de la amígdala. Entonces, vamos a ver qué hay indicaciones absolutas y también relativas. Dentro de las absolutas, dentro de lo que vendría a ser las absolutas, vamos a ver que las obstrucciones graves de la vía aérea del orofaringe y todo ello, de hipertrofia amigdalar, va a ser una indicación absoluta de que debemos iniciar un tratamiento. O también la apnea del sueño de más de 10 segundos, portadores de difteria o neumonías obstructivas. Por otra parte, indicaciones relativas sería que nuestro paciente ya tenía amigdalitis aguda residuante, es decir, que estaba constantemente enfermándose, 7 o más episodios en el último año, 5 al año o de los 2 últimos años, y 3 al año en los últimos 3 años. Entonces, como podemos ver, es como quien dice en una constante de aproximadamente entre 5 a 6 episodios, ¿no? De esta amigdalitis aguda, que ya podríamos decir que es crónica, o presentar algún tumor maligno. Entonces, de manera, digamos así, superficial, iniciamos tratamiento, ¿no? Para el estreptococo con penicilina, antibióticos asociados también por 10 días, como sería eritromicina o el metronidazol, la claritromicina también, los cuales claritromicina y eritromicina para cubrir grampositivos y metronidazol para cubrir los receptores anaerobios, pero acá lo vamos a ver de manera más detallada. Primero, la eritromicina en adultos a 500 miligramos vía oral por cada 12 horas durante 10 días. Y en niños también se ajusta el peso, ¿no? Que es de entre 30 a 50 miligramos kilo día. Y vamos a dividir en 2 dosis, también ambos de vía oral, ¿no? Por vía oral. En cuanto a lo que es el metronidazol, en adultos es de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 días. En niños también va a ser por miligramos kilo día, de 30 y está cerca de 8. Y en claritromicina es nuevamente 500 cada 2 horas por 10 días. Puede variar también de acuerdo a la severidad, y en niños es de 7.5 cada 12 horas. Entonces, una vez no haya funcionado, es como lo había puesto acá, ¿no? Los candidatos a este tipo de operación van a ser si es que el cuadro no resolvió con el tratamiento conservador, que es el que estuvimos tratando antes. Va a haber los criterios de Paradise, los cuales nos ayudan más o menos a ver si es que este paciente es un candidato, ¿no? Para lo que es
amidalectomía. Entonces, los criterios son 4 y de acuerdo a sus características, ¿no? Las frecuencias de los episodios de la faringoamigdalitis, que son mayores de episodios en un año, más de 7 o 5 cada uno de los últimos años, o 3 episodios en cada uno de los últimos 3 años. Luego, cada episodio con al menos una temperatura mayor a 38 grados, adenopatías también cervicales que sean dolorosas a la palpación, que presenten un exudado amigdalar, también un cultivo positivo, ¿no? Para lo que estábamos observando el estreptococos. Tratamiento antibiótico adecuado, administrado en dosis convencionales y en episodios probados, o que también haya sido netamente identificado que haya sido por estreptococo y fue tratado con medicación para estreptococo, es decir, se resolvió la infección por esa bacteria específicamente. Y confirmación clínica, ¿no? De cada episodio, es decir, la documentación de que en cada momento que el paciente se ha presentado a consulta se le ha resuelto de cómo debería ser, es decir, con la dosis correcta, los días correctos, y que también el paciente ha consumido la medicación correctamente, pero a pesar de eso no hay mejora. Entonces ahí volvemos, ¿no? Si el cuadro no resuelve con tratamiento conservador, es un paciente candidato. Las contraindicaciones como tal, el paciente puede ser un paciente que está descompensado, si es que tiene fisura palatina o hay tal vez alergias respiratorias, si tiene problemas hematológicos que no hayan sido tratados aún, como la anemia, leucemia, o también podría ser un paciente que tiene problemas de otitis media, sinusitis o enfermedades sistémicas, las cuales estarían generando complicaciones como tal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son tus diagnósticos diferenciales? Por favor, nótalos. No le puse doctora en dispositivo. Pero más que todos los diagnósticos diferenciales vendría a ser lo que son las infecciones respiratorias. También podría ser la faringitis aguda, faringitis crónica, pero más que todo enfermedades que no hayan sido tratadas de manera correcta. ¿Cuáles son los criterios para amidalectomía? Bueno, los criterios primero es que se haya generado una correcta documentación de que el paciente ha recurrido a distintas épocas en el año, es decir, sean más de 7 en un año, durante el último año también más de 5 o más de 3. Posteriormente también que si se le ha hecho un examen físico, menciona que hay dolor a la palpación, tiene una fiebre mayor a 38, y finalmente que no hubo éxito por el tratamiento farmacológico. Ya, bien, entonces eso sería en cuanto a las amigdalitis crónicas, ¿no? Muy bien, listo, gracias. ¿Alguna pregunta a vuestro compañero? Muy bien, mientras se prepara el siguiente, entonces iremos revisando los exámenes. Sí, ¿cuál es la pregunta? Cornejo, Walparimachi. El criterio más importante Guamán, sería que tu paciente Francisco, haya fracasado hasta Guamán Francisco. y sigue recurriendo a consulta médica. Firmen vuestros exámenes y me devuelven. Gabriela Flores. Fernanda.
Carmen. Muy bien, entonces, a ver, vean sus exámenes, firman y me devuelven. ¿Hay alguien que no tiene su examen? ¿Quién más? ¿Ella es la única? Bueno, ese es el examen. Muy bien, ¿todos tienen su examen? Bueno, les aviso que hay dos personas que no han puesto el nombre, así que no sé de quiénes son o no han puesto. Entonces, no tengo los examen. Entonces, ya que no tiene su examen, tampoco tienes examen, entonces o mejor el examen y luego respondes, ¿te parece? Por favor, siéntate aquí. El siguiente podría venir a dar su exposición, por favor. ¿Quién es el siguiente? ¿Qué te hace falta? ¿Lapicero o qué tienes? A ver, ¿me dan los exámenes? Corazón, siéntate aquí. Este es tu examen. Empieza, corazón. Mientras desciframos un poquito, ya, me devuelven los ojos. ¿O el Parimachi está? ¿O el Parimachi? Diego. A ver, por favor, me entregan sus exámenes. Hasta los 6 años, como ya les he dicho, a 5 años dependiendo de la biología, y se mantiene como un paro, se mantiene en ese tamaño hasta aproximadamente los 8 años. Desde los 8 años es donde empieza a evolucionar como tal, mediante lo que sería una mayor producción de tejido fibroso, lo que sería una atrofia de grasa, ¿no? Hasta desaparecer la adultez, en promedio. Esto a partir de los 8 años, ¿no? Que eso sería una persona normal. En cuanto a la inervación, vamos a ver que se va a dar por la vía glosofaringe, lo que sería el plexo del faringio, lo que sería el ramo palatino también, y lo que sería el nervio lingual del nervio mandibular, ¿no? Lo que sería la vascularización, la faringe ascendente, la palatina ascendente, la rama proximal de la arteria facial, y la rama faringe de la arteria maxilar, y lo que sería el conducto de niveleo, ¿no?
El drenaje venoso va a estar dado por los plexos faríngeos mucosos, por las venas medular interno facial y el drenaje linfático es por el ganglio retrofaríngeo y espacio de esfera marginal. Bien, con mis pervertidas fisiologías de la adenoides, este va a estar básicamente compuesto por lo que sería epitelio certificado con el afiliado. Acá sería los hilos con la pastería y este sería el certificado, ¿no? Y esta va a dar la función de aclaramiento mucociliar. Y también puede presentar lo que son folículos linfoides, ¿no? O ambos tejidos en sí van a dar lo que sería el referido. No va a presentar criptas a diferencia de la amigdalar. Y tiene un epitelio respiratorio que podría producir oxígeno. En cuanto a su fisiología, podemos hablar que va a estar compuesto, en este caso, de folículos linfoides por linfocitos B en un 75%, que dan su función inmunológica, y el espacio extrafolicular va a estar conformado por linfocitos T en un 40% y un 3% de células plasmáticas. Hemoglobina, macrófagos y células conjugadoras, captadores de anticuerpos, que le daría la función de inmunocompetencia como tal. En principio se cree que una hipertrofia adenoidea se puede dar fisiológicamente fisiológicamente se puede dar en pacientes que pueden ser inmunocomprometidos o que presenten o que requieran un mayor estímulo, por así decirlo, para defenderse, ¿sí? Lo que sería una respuesta inmunitaria como tal, ¿no? Puede estar dada por infecciones recurrentes, básicamente infecciones recurrentes, que sería la causa secundaria, por así decirlo, principal, a la cual deberíamos derivar un diagnóstico en estos pacientes. La hipertrofia adenoidea como tal, o en su definición, hablaríamos que es el crecimiento secundario a la proliferación de células derivadas de lo que sería el tejido linfoide, ¿no? Asociado a lo que serían las mucosas, obviamente, y que por su localización de lo que sería la nasofaringe va a limitar lo que es el flujo, va a tener un daño, por así decirlo. No, o sea, lo que va a generar en sí es una obstrucción, ¿no?, en el paciente, y generalmente va a ser secundario a lo que serían los cuadros infecciosos, ¿no? En cuanto a la clínica, vamos a ver que en cuanto a oído puede presentar lo que sería disminuidas recurrentes y lo que sería la disfunción de trompa de Eustaquio, así por la proximidad que representa, ¿no? En cuanto a lo que sería cavidad nasal, vamos a ver que puede presentar lo que es una obstrucción nasal, una rhinolalia como tal, una secreción nasal crónica, lo que sería una rhinolalia anterior acuosa y lo que sería una conducción. Y en cuanto a cavidad oral, vamos a ver que sería, digamos, lo más preocupante en los menores serían los ronquidos y la respiración vocal, ¿no?, que podría producir lo que es el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Puede presentar la voz hiponasal por alteración de resonancia, que también es evidente lo que a la consulta en los pacientes, y lo que sería la litosis o el mal olor y la tos en sí en principio. Y algo característico de estos pacientes es que van a presentar lo que es una fase de adenoidea, que se caracteriza en sí por presentar lo que es un rostro alargado. Vamos a ver que tiene la nariz estrecha, va a ser, pues, puede ser un poco respingada en principio. El labio superior corto, se pueden ver los dientes incisivos en principio a simple vista. La mandíbula va a estar retraída y generalmente la cabeza va a estar inclinada hacia adelante, ¿no? El diagnóstico se va a dar básicamente en la historia clínica al momento de la anamnesis. Generalmente se va a hacer evidente en casos graves de una hipertrofia adenoidea, ya que los pacientes generalmente van a venir con lo que sería la voz nasal, o se van a quejar de que no pueden dormir durante las noches, que los ronquidos son muy frecuentes, incluso se van a quejar de lo que serían infecciones recurrentes de oído y lo que sería el labio escuarteado o resequedad de boca, ¿no? En principio, el examen físico se debería realizar con lo que sería un espejo, que es ¿no?, para poder evidenciar si la adenoide estaría acá. Un examen rápido, que se llama el sería la radiografía posterior, ¿no? En cuanto a imágenes, la radiografía, que sería el primer examen que se debería tomar, por así decirlo, es la radiografía de Kabul. Se pide como tal la radiografía de Kabul, que muestra en sí lo que sería las amígdalas, ¿no? O sea, va a estar diseñada para mostrar lo que sería adenoides y la vamos a ver acá la adenoides, obviamente se ve el crecimiento, ¿no?, y la estrechez que produce lo que sería cavidad nasal, ¿no? La columna L.
La cara, obviamente, acá se ve lo que les había comentado. ¿Cómo se llama esa cara? Es la fascia adenoidea. Fascia adenoidea. Bastante característica. Acá se ve otra radiografía donde también se ve. Va a ser evidenciable pidiendo lo que es una radiografía de campo. Otro examen que se pide es la nasolaringoscopía, que en este caso es el examen o el gol estándar, por así decirlo, para poder evidenciar, verlo directamente, la hipertrofia adenoidea. Y la fluoroscopía en algunos casos se puede considerar, y bueno, no está muy utilizada. Bien, la radiografía de campo tiene 3 grados, o se interpreta, o tiene una interpretación de 3 grados, que va a estar de acuerdo al cuerpo del esfenoides, una relación del cuerpo esfenoides y lo que sería el velo de cada requisito. Y se van a dividirse o separar en 3 grados, ¿no? Al 33%, al 66% y al 100% de la edificación. Acá se ve y esto es el 3 grados, ¿no? En cuanto a la laringoscopía, vamos a ver que esta, la clasificación que tiene esta tiene que ser acompañada por lo que sería una tomografía computarizada de ascónico para poder clasificarlo dentro de estos grados, ¿no? Que van del 1 al 4, donde el grado 1 es una adenoide sana, que lo normal se considera de 0 a 25% del espacio. Un grado 2, un grado leve, vamos a ver que va a obstruir, por así decirlo, va a obstruir lo que sería un 25-50%, el grado 3 de 50 a 75% y el grado 4, que es el severo, puede comprometer más del 75% de la producción, ¿no? en los pacientes. El tratamiento, por así decir, el tratamiento es la terapia conservadora, básicamente la espera vigilante en los pacientes, y los corticosteroides intranasales, ¿no? Como la fluticasona y la budesonida o antihistamínicos para la alergia. No es un tratamiento terminal, por así decirlo, que va a revertir, solamente es sintomático. Por ende, es que se considera que el tratamiento quirúrgico va a ser el tratamiento definitivo en estos pacientes, ¿no? Las indicaciones de cirugía son 4 más episodios de rinorrea purulenta por 12 meses en menores de 12 años, los síntomas persistentes de adenoiditis luego de 2 cursos de antibióticos, interrupción de sueño y construcción de vías aéreas al menos 3 meses, lo que sea la maloclusión dental o la alteración del crecimiento facial, esto ya se tiene que ver con el dentista, la voz nasal o iconasal en cuanto a la alteración de la vía de aéreas del paciente, las otitis medias con efusión mayor a 3 meses o en mayores de 4 años, y las complicaciones cardiopulmonares que pueda presentar en sí, ¿no? Como el corte pulmonar, la hipertensión pulmonar o una hipertrofia del ciclo derecho, que sería la obstrucción de vía respiratoria. Y las contraindicaciones en los pacientes básicamente va a ser el paladar hendido submucoso, la úvula bífida, ¿no? La separación sí, que podría generar lo que es una insuficiencia verofaringea, la hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, que sería ya una complicación más general, ¿no? En cirugías. Menores de 2 semanas del último episodio de amigdalitis aguda y en principio evitar la cirugía como tal en pacientes con enfermedades sistémicas no controladas. Por favor, acláranos un poquito, ¿cuándo se hace terapia conservadora y cuándo tratamiento? En principio la terapia conservadora se va a dar en aquellos pacientes que no presentan una sintomatología grave como podría ser ronquidos o la obstrucción general, ¿no? de la vía respiratoria. Casos de que se puede evidenciar, pero no genera una clínica como tal. Podría ayudar sí en los síntomas, pero se puede dar en unos grados leves que haya una obstrucción menor al 50% del principio. Muy bien, algunas. Sinai Otolaryngology Surgical Video Series presents adenoidectomy. This procedure is commonly performed by our pediatric as well as adult general laparoscopy. Esta es la intervención a través, la adenoidectomía que se va a realizar. This video is edited by Zachary Flom. Here we have a pediatric patient with sleep apnea. En principio se ve la más constante del paciente. Only the adenoidectomy. Y vamos a ver lo que sería. The retractor is placed. Sinai Otolaryngology Surgical Video Series presents adenoidectomy. This procedure is commonly performed. No, aquí vamos a ver claramente lo que sería. Volteando al paciente sería la mitad izquierda, la derecha, acá tenemos los pilares posteriores anteriores, ¿no? Aquí está la úvula, este sería el sujetador, por así decirlo, el retractor en sí, y esta vendría a ser lo que sería la pared faringea posterior, ¿no?
The brachial tube for capturing the consider on the back of the nose with the nasopharynx, seen in the oropharynx. These then gradually En la implant intervención básicamente se tiene que poner lo que 4x4 gauze. es una sonda encima esofaringea para poder realizar lo que es una retracción paladar blando para no Protects es the decir, face. para que al momento de la cauterización no se toque esto. Once the soft palate uvula Acá se puede ver. Acá se ve lo que es básicamente el adenoides, la hipotesis de adenoides, la rúcula, y acá se ve. Ya, eso have es. been retracted, suction column extended to Y laterally. esta sería la intervención por cauterio para reducir básicamente lo que sería la hipertrofia, ¿no? Básicamente cauterizar poco a poco hasta lograr lo que sería una apertura que sea acorde en este caso al paciente para que no se necesite cualquier. Somewhat polypoid in this Acá se ve case. ya The la adenoid is not el adenoide colonized está here, cauterizado. pass it on its ridge to minimize the chance of velopharyngeal. The Y en claim principio la cirugía debería terminar así, con la hipertrofia ya, pero en este caso cortada. Bueno, en principio se debería ver así, ¿no? La adenoide. ¿Podría retroceder un poquito ahí donde está con el abrebocas? might have been re- Ya, ahí puede ser, ahí está. Bien, para aclarar un poquito, como dijo vuestro compañero, es que tenemos el paciente así y entonces lo estamos viendo boca arriba, ¿no es cierto? Se coloca este aparatito que se llama abrebocas, justamente su función es abrir la boca para pues tener acceso a las amígdalas y a las adenoides. Como ha mostrado vuestra compañera, puede ser con electrocauterio o hay otras curetas especiales para raspar las adenoides y después hay que hacer cauterización, porque el riesgo de estas cirugías es sangrado. Muy bien, entonces las adenoides están ¿a qué nivel? Nasofaringeo o rinofaringeo, ¿cierto? Y muy parecido y la misma posición para cuando se hace amigdalectomía, ¿no? En ese caso se pinza la amígdala palatina y se decola. ¿Sabes qué diferencia hay anatómicamente entre la adenoides y la amígdala palatina? Las criptas. Ya, ¿cuáles tienen criptas y cuáles no? Las palatinas tienen criptas y la adenoides no presenta criptas. Ya, muy bien. ¿Y la cápsula? ¿Quién tiene cápsula y quién no tiene cápsula? La adenoides tiene cápsula. No, la adenoides no tiene cápsula, las amígdalas palatinas. ¿Ya? Es un detalle también importante para explicar algunas patologías. Muy bien, a ver, ¿tienes tus preguntas? No, todavía no se tiene. ¿No has hecho? ¿No has hecho? Wow. Ya, muy bien, gracias. A ver, ¿quién es el siguiente? A ver, el siguiente expositor, mientras se presenta o se prepara, vamos a estar viendo. A ver, Lucero Vascone. Ya. Las adenoides también se conocen como, ¿qué? ¿Qué otros nombres tienen? ¿Hay otro expositor? Sí. ¿Dónde está? A ver, Stephanie, la delegada. ¿Tienes la lista, corazón? ¿Quiénes tocaban hoy? La torre de exposición, ¿sí? Lezama, ¿dónde está Lezama? Ya, el siguiente. Arauz. Ya, y el siguiente. Valladares. Ya, bueno, muy bien. Bien, entonces, Lucero, estábamos contigo. Sí, será la faringia de gusto, o también van a hacer revisaciones
es que no te escucho. Ya, de Lushka. O vegetaciones. Vegetaciones, ¿qué? Ahí le falta apellido. Adenoidea sería, ¿no? ¿Y otro? Amígdalas farinas, ¿verdad? Muy bien, entonces, adenoiditis. ¿Alguien tiene el tema de adenoiditis? Dime. ¿Te toca a ti tonsolito? Sí. ¿Te toca? ¿Para hoy lo tienes? Ya, si quieres, exponlo. Adelante. ¿Hoy te toca o no te toca? Bueno, si lo tienes listo y quieres exponerlo, genial. Ya, no importa. ¿Choque, mamani? Presente. Ya. Causas de hipertrofia adenoidal. Alergias, parece, doctora. El último que acaba de exponer, un favorcito, venga. Un favorcito, Stephanie, el tema de Valladares que no está aquí, ¿cuál era? Tonsolitos, pero ella dice que tiene tonsolitos. Tú vas a exponer, ¿cuándo le toca a ella? ¿Cómo que ella? ¿Tu apellido es? ¿Y te toca exponer? Verdadero, falso, falso. Ya, después de que yo termine este tema, expongo. Oye, pero he preguntado tantas veces, ¿no? Valladares. Ya. Muy bien, entonces vamos a tocar un tema. Ya hemos visto amígdala primero. A ver, nos va a mostrar aquí. Sigue por favor otra diapositiva.
Bien, hemos visto ya lo que es el anillo de Valdeir, ¿no? ¿Qué es el anillo de Valdeir? Ya, conjuntos, grupos de tejido linfático. ¿Qué más? Situados a nivel de la nasofaringe, ¿no? E hipofaringe. Entonces, a nivel de la faringe prácticamente. Entonces, tenemos en la parte faringea superior, la que está a nivel de la nariz, las adenoides, amígdalas de Luschka, vegetaciones adenoideas o amígdalas faríngeas, tienen cualquiera de esos nombres. Entonces, son grupos de células linfáticas, como dice nuestro compañero. Luego, a nivel de detrás de la coana, a nivel alrededor de la entrada de la trompa de Eustaquio, un pequeño grupo de células que son las amígdalas tubáricas, están alrededor de la trompa de Eustaquio, por eso se llaman tubáricas. Las amígdalas palatinas, que ya las han mostrado ahora, y las amígdalas sublinguales. Entonces, este anillo linfático tiene el efecto de defensa, son las primeras lugares por donde pueden entrar los alergenos, ¿no? Vía respiratoria y vía bucal. Entonces, en la niñez, sobre todo, son sumamente activas y principalmente las adenoides, que tienen una actividad muy intensa entre los 1 y 3 años aproximadamente. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre adenoiditis e hipertrofia adenoidea? La inflamación aguda sería la adenoiditis. La hipertrofia es crónica. Ya, pero fuera de ser una aguda y la otra crónica, ¿qué diferencia más? La segunda hay un crecimiento. Exactamente. Entonces, en la hipertrofia hay un crecimiento celular que consecuentemente lleva al crecimiento del órgano, ¿no es cierto? Entonces, las amígdalas, sean palatinas, faringeas o las sublinguales, se hipertrofian, o sea, crecen en relación a su tamaño. Entonces, volviendo a las adenoides, tienen una actividad muy intensa y todos estos grupos linfáticos también son susceptibles o reaccionan a hacer procesos infecciosos, sean virales, como ya lo han descrito, o sean bacterianos. Entonces, ya acabamos de hacer la diferencia. Una cosa es hipertrofia, en este caso adenoidea, que ha expuesto nuestro compañero, y la otra sería la adenoiditis, ¿vale? Es decir, un proceso infeccioso de las adenoides. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, aquí está el pasa, por favor, la siguiente. Bueno, ya hablamos de la anatomía, muy bien, vuestro compañero, el drenaje venoso y la vascularización son importantes, el drenaje linfático igualmente. ¿Sigue, por favor? Bien, entonces, este tejido pseudoestratificado columnar ciliado con folículos linfoides que está a nivel de la nasofaringe, bueno, de las adenoides, estos pueden reaccionar de diferentes formas. ¿Sigue? A ver. Entonces, cuando ataca un proceso infeccioso a las adenoides, el proceso infeccioso lleva a lo que llamamos la inflamación, ¿cierto? ¿Qué cosa es inflamación? A ver, tú, Es edema, eritema, calor y dolor. perfecto. Entonces, las adenoides, bueno, en esta imagen no se ve, luego vamos a buscar otra, se ponen edematosas, eritematosas, o sea, están rojas. Va a haber dolor, va a haber calor y dependiendo si es viral, la vamos a ver solamente así, enrojecida, eritematosa, con edema y secreción, puede ser secreción acuosa, igual que generalmente lo producen los virus, ¿no es cierto? Entonces, por decir, esta amígdala, de lo que al inflamarse crecerá pues unos milímetros más, pero si es la amígdala pequeñita, al aumentar el edema, entonces va a obstruir
en una pequeña proporción, ¿no es cierto? Pero si la adenoides está hipertrófica, más el edema que pueda tener va a obstruir mucho más. Bien. Ahora, en la adenoiditis bacteriana, su nombre lo dice, está infectada por bacterias. Entonces, vamos a tener igualmente las adenoides edematosa, eritematosa, calor, dolor, por supuesto, fiebre, etc. Y cuando veamos las adenoides van a estar rojas, edematosas y con secreción purulenta. Y como las adenoides están ubicadas en la parte posterior de la nariz y con el edema crecen más y hay una hipersecreción, tanto sea de origen bacteriano purulento, va a drenar estas secreciones tanto hacia la nariz como hacia la rinofaringe. Entonces, el niño, la persona o nosotros cuando veamos, podemos evidenciar que al sonarse el moco sale secreción purulenta, o al hacerle la orofaringoscopía vamos a ver que por la pared posterior faríngea están chorreando esos mocos purulentos. Y se acompaña muy parecido a lo que habían dicho en cuanto a las amigdalitis agudas. ¿Quién dijo amigdalitis aguda? ¿Cuál es el cuadro clínico de la amigdalitis aguda? Amigdalitis palatina, ¿no? ¿Terminamos, señoritas? Su tiempo se acabó. ¿Chasca es tu apellido? Yo no he encontrado ningún apellido Chasca. Eso pues no entendía, hija. Primero te pondría 0 porque aquí dice primero poner apellido, segundo poner el nombre. Entonces cuando yo he buscado no he encontrado ningún Chasca. Pero tiene 0 pues. Muy bien. Bien escrito. ¿Cuál es tu apellido? Ya. Llamo qué. ¿Listo? ¿Terminaste? Nos ibas a decir el cuadro clínico de amigdalitis aguda. ¿Dolor? ¿Qué más? Fiebre. ¿Esta es la visera mía o de Fiebre. fiebre? ¿Ya? ¿Qué más? Dolor. Corazón, es tu tema, eres la experta en eso. A ver, dolor, fiebre, ¿qué más? A ver, ayúdenme. ¿Y dolor de qué? ¿Dolor en qué momento? ¿Ya? Generalmente el dolor persistente y aumenta al tragar, ¿no es cierto? ¿Qué más? Fiebre. Se puede haber sensación de cuerpo extraño, ¿qué más? Puede haber adenopatías, otro. Mal aliento. ¿Qué más? A ver, entonces, en la amigdalitis aguda relatina. Bien, entonces tenemos uno, dijeron fiebre, otro dolor y sobre todo a la deglución. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? Odinofagia. ¿Qué más? En cuanto a dolor, también puede referir dolor al oído, porque por la cercanía, por la inervación que tiene, puede haber una otalgia refleja y producir dolor de oído. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ya, sensación de cuerpo extraño. ¿Qué más? Ya, eso es lo que el paciente básicamente dice, ¿no? Tengo fiebre, me duele cuando trago, me duele el oído, tengo dolor cuando trago, ¿qué más? Halitosis. La halitosis también el paciente lo puede referir y nosotros también lo vamos a sentir, ¿no? Entonces esto ya sería, sí, ¿qué más? ¿Qué vamos a ver? La amígdala. Eritematosa, edematosa,
calor y dolor, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? En el caso de la amigdalitis bacteriana vamos a ver secreción purulenta, ¿no es cierto? Esto es en la amigdalitis palatina. En la amigdalitis faríngea o adenoiditis, que sería lo mismo, es prácticamente lo mismo. Hay fiebre, hay dolor, hay odinofagia no, porque como está más arriba, no tiene mucho que ver con la parte deglutoria, pero sí puede referir dolor al respirar o dolor ahí en la parte posterior de la nariz. Tiene halitosis y la amígdala, en este caso no la palatina, sino la faríngea, va a estar igual, edematosa, eritematosa, con calor, dolor, y si es bacteriana también va a haber secreción. ¿Está claro? Muy bien, solo que varía el nivel, ¿no? A ver, ¿qué más? Sigue, por favor, otra diapositiva. Entonces, saber diferenciar entre adenoiditis e hipertrofia amigdalar, ¿cierto? En ambos casos, sea de amígdala palatina o sea de amígdala faríngea, entonces un órgano hipertrófico no está exento de poderse infectar, ¿cierto? Entonces, en ese caso se incrementa mucho más la sintomatología de la hipertrofia, que básicamente es obstructiva. En cambio, y bueno, puede ser alguna problema. En cambio, esta facies, esta carita que ha descrito vuestro compañero, la facies adenoidea, eso es por un proceso obstructivo de la rinofaringe persistente, permanente, porque esta carita no crece en una semana, esto lleva tiempo, ¿no es cierto? Entonces esto es muy típico para que haya esta deformidad de la hipertrofia adenoidea. Entonces, como ya habíamos dicho incluso en nuestra primera clase, es importante solo con ver al paciente de poderle dar un diagnóstico. Esta carita muy típica, igual que la carita de los Down, ¿no es cierto? Solo con verle la carita ya puedes hacer el diagnóstico. Bien, dentro de la sintomatología de la infección, bueno, como si tuviera hipertrofia adenoidea, va a empeorar mucho más, ¿no? Mayor secreción, mayor apnea, mayor ronquido, etc. Sigue, por favor. Muy bien, el diagnóstico entonces básicamente por la historia clínica, que el paciente va a venir refiriendo todas estas cosas y en el examen físico vamos a encontrar las secreciones. Ahora, mirar las adenoides no es muy sencillo, ¿no es cierto? Porque está bien en la parte posterior. Si pudiéramos hacerle al niño la nasofaringoscopía, vamos a encontrar eso, las adenoides edematosas, congestivas, con secreción. Pero se puede sospechar por la orofaringoscopía. ¿Por qué? Cuando miramos la boquita vamos a ver ahí esos mocos purulentos que están chorreando en la parte posterior. O cuando abren la boca ustedes ven ahí que caen bloques de moco purulento hacia la nasofaringe. Entonces eso sería básicamente el diagnóstico, ¿no? Muy bien, otra diapositiva por favor. Entonces, bueno, antes de esto, el diagnóstico diferencial sería con las otras amigdalitis. Entonces, ya que tienen casi el mismo cuadro, esta es de la amigdalitis palatina, amigdalitis faríngea y la amigdalitis lingual o sublingual, que ya lo hemos hecho en la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces, exactamente igual. Tiene fiebre, tiene dolor, tiene odinofagia, porque sí, detrás de la lengua, el bolo alimenticio tiene contacto con la zona que está infectada. Hay otalgia refleja también, puede haber sensación de cuerpo extraño, hay halitosis, y en este caso igualmente, las amígdalas palatinas, que son las que ven ustedes diariamente en la boca, van a estar normales. Vale decir, no congestivas, no edematosas, pero tiene este cuadro clínico. Entonces, ¿cómo explicamos este cuadro clínico? Sospechando de una amigdalitis lingual, con nuestro espejito mirar la hipofaringe o con el nasofaringoscopio y vamos a encontrar la amígdala sublingual
igualmente con estas características: edema, eritema, calor, dolor de esa zona y secreción muy lenta. Entonces queda claro los tipos de amigdalitis que podemos tener, y dentro de las palatinas hay un rango un poco más amplio, que ya lo dijeron en la clase pasada. Puede haber gonorrea, sífilis, una amigdalitis eritematocutácea, el virus de Epstein-Barr, etc. Muy bien. Entonces, en cuanto a exámenes auxiliares, adenoiditis como tal, proceso infeccioso, no nos ayuda mucho la imagenología, ¿no? Salvo que en una amígdala o adenoides, que ya la tenemos hipertrófica, al haber edema, este pequeño espacio se va a cerrar muchísimo más, ¿no? Entonces, pero para eso tendríamos que tener la previa sin adenoides. Y a la visión endoscópica, miren ustedes aquí, esta adenoides eutrófica, entonces la van a ver, ahí la ven media, yo diría medio, la veo media rojita, ¿eh? Podría ser una adenoiditis viral, ¿no? Pero de un tamaño eutrófico, vale decir normal, dentro de lo esperado. Queda un espacio respiratorio de un 75%. Y si se le agrega una amigdalitis bacteriana, vamos a ver mayor eritema, secreción y aumento de volumen por el edema. Y si este paciente tuviera una adenoides grado 4, pues con el edema, con la congestión y secreción, entonces la sintomatología va a ser sumamente peor, gran apnea del sueño, gran incluso ya insuficiencia respiratoria y con todo ese cuadro clínico que ya lo hemos descrito. Muy bien, ¿tienes otra diapositiva? En cuanto al tratamiento, si sospechamos de una adenoiditis viral, ¿cuál será el tratamiento? Básicamente sintomático. ¿En qué consiste sintomático? Malestar general, fiebre, ¿cierto? Entonces, básicamente sus analgésicos, mucha hidratación para aliviarle las molestias. ¿Y si es bacteriano? Antibiótico terapia. A ver, señorita, en la amigdalitis palatina, ¿cuál es el tratamiento antibiótico de elección? Ya, las penicilinas sería la primera elección, ¿no? La segunda, derivados de la penicilina, las amoxicilinas, a menos que el paciente fuera alérgico, entonces ya tenemos los macrólidos, eritromicina, claritromicina y bueno, otras alternativas. Muy bien. Otra cosa, bueno, ¿tienes otra imagen? Ya, un favor, vuelve a donde están tus grados de adenoides. Entonces, algo que ya han dicho vuestros compañeros, y nosotros también lo hemos dicho cuando hemos descrito la anatomía el primer día, las adenoides es una enfermedad eminentemente pediátrica. Lo ha dicho hoy vuestro compañero, ¿no? Nacemos con las adenoides, tienen una actividad máxima entre los 3 y 6, y a partir de los 10 años más o menos entra en un periodo de involución. Tanto que a los 18 años, bueno, todos superamos los 18 años, ya no tenemos adenoides. Entonces resulta ridículo que un médico nos mande a un paciente o le dé el diagnóstico de adenoiditis, hipertrofia adenoidea, esas cosas, ¿no es cierto? Porque eso es eminentemente pediátrico. A los 18 años las adenoides desaparecen en su integridad. Si es que persiste, habría medio sospechoso, ¿no? O si la vemos después de esa edad, habría que pensar en un tipo de malignidad, ¿no? Muy bien, entonces las amígdalas palatinas, linguales o incluso las tubáricas, es así, pueden presentarse a cualquier edad de la vida. Claro que tienen una preponderancia etaria, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, la adenoiditis sería entre los 1 y 6, 7 años. Las amigdalitis palatinas, señorita, ¿cuándo se presentan? ¿En qué edad? La clínica de 3 años y mayores de 50 años. Ya, y las sublinguales, adultos.
Y tiene algo más para los adultos, ¿qué decir? Prerequisito, porque sí decía. ¿Cuál es? Que haya tenido una infección, que haya tenido adenoidectomía. Adenoidectomía. Bien, podría. Entonces, esto ya está claro, ¿no es cierto? Cómo son los grados de hipertrofia y cómo se verían si tienen adenoiditis y cómo si es que coexisten. Por favor, muéstrame tu anillo de batería. Entonces, estos grupos linfáticos están relacionados. Por ejemplo, cuando hay una hipertrofia adenoidea concomitante con una hipertrofia amigdalar, ¿cuál será el tratamiento? Tratamiento de la hipertrofia quirúrgico. ¿Y cómo se llama? Adenoidectomía. Y si es adenoamigdalectomía, habría que sacar ambos órganos que están grandes, ¿ya? Ahora, en las adenoides, este tejido no tiene cápsula y están solamente las vegetaciones. Entonces, cuando las raspamos, a veces no las raspamos todas. Y más si es que las hacemos como hacíamos antes con del tratamiento clásico, ¿no? Básicamente casi a ciegas, solamente puretear, palpar si queda algún resto y seguir pureteando, ¿no? Pero ahora que podemos ver, ahora en la etapa endoscópica, entonces podemos ver mejor dónde todavía nos quedan restos y hacer una exéresis mayor. Sin embargo, como no tienen cápsulas, pueden quedar todavía grupos linfáticos y pueden volver a crecer. Entonces, si operamos al niño, que a veces hace falta porque tienen gran insuficiencia respiratoria, tienen periodos de apnea, etc. Y no vamos a esperar, el niño tiene 2 años, no vamos a esperar pues a los 15 o 18 que se le van a desaparecer, ¿cierto? Entonces hay que operarlos. Cuando se operan a edad muy temprana, entonces puede recidivar, o sea, volver a crecer las adenoides. Y a veces, si lo hemos operado a los 2 años, a veces a los 8 o 10 años, ha vuelto a crecer el tejido y habría que volver a operarlo si es que hay molestias. En cuanto a las amígdalas palatinas hemos dicho hace un momento que tienen una cápsula. Entonces, cuando operamos, tratamos de ubicar la cápsula y de colar todo para sacar todo. ¿Por qué? Si es que queda algún resto adenoideo, va a crecer nuevamente por lo menos un pedazo de amígdala. ¿Bien? Entonces, por esa tendencia que tiene el tejido amigdalar o tonsilar en general a crecer, cuando se hace amigdalectomía palatina se saca todo, se trata de sacar todo. A veces los pacientes, no sé por qué, o las mamás o papás, relacionan un poco con la fertilidad, ¿no? Dicen, bueno, hay que operarle las amígdalas, pero no va a quedar estéril, ¿cómo me lo vas a operar con chiquillo? Pues no sé por qué tienen esa idea, ¿no? Entonces hay que explicarle que no le sacamos los testículos, sino que le sacamos las amígdalas. Y que no se va a quedar sin defensas, porque en estos espacios que no están los grupos así acumulados, existen también células linfáticas. Además de eso, suplen su función otras células también del intestino para producir inmunoglobulinas y todas las células del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, si es que más molestan que hacen bien, entonces hay que sacar las amígdalas, ¿ya? Ahora también ocurre de que si yo saco las adenoides, puede también haber cierto grado de hipertrofia de las amígdalas palatinas, ¿ya? Entonces hay que evaluar bien y ver el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Muy bien. Otra cosa importante, los papás a veces tienen cierta resistencia, ¿no? Pero tan chiquito me lo van a operar. Pero cuando hay sintomatología, sobre todo que complica con el apnea del sueño, va a decir que el niño duerme mal, tiene periodos de apnea, un sueño inquieto, de día está somnoliento, etc. Entonces hay que mejorarle la calidad de vida, pues. Entonces no vamos a esperar a que tenga 20 años o 80 años para que desaparezca cada una de las cosas. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? A ver, señorita, entonces pase con su tema, el siguiente. Y a ver qué más. ¿No hay dudas? Preguntas.
que recuerden ustedes que yo no sé por qué existe una, ¿qué decir?, idea generalizada de que todo lo grande es inflamación. Por ejemplo, viene un paciente con amígdalas grandes y dice, tengo la amígdala inflamada hace un año, 2 años. No puede haber eso, ¿cierto? Lo que pasa es que, o tal vez lo confunden por el edema, ¿no? Porque una amigdalitis aguda, claro, crece por el edema, pero es distinto a crecer por edema a que haya una hipertrofia. Entonces, no todo lo grande significa infección, porque como les reitero, hay pacientes que vienen y dicen, hace un año que tengo las amígdalas grandes, tomo, no sé, amoxicilina y todos los meses he tomado un año de amoxicilina y no disminuye de tamaño. Entonces, es una cosa grande y es otra cosa infectada. Bien, eso tenerlo muy en cuenta. Ahora, una adenoide, una amígdala grande, no va a tener eritema, no va a tener edema, no va a tener secreción, ¿no? Otra cosa importante que también es, no sé, un pensamiento general, que toda cosa blanca que vean en las mucosas es infección. Y no es así. Entonces, es distinto y hay que saber reconocer, y además coexisten edema, eritema y secreción en un proceso infeccioso, y no solamente una cosita blanca aislada, sin edema, sin eritema. Uno de esos diagnósticos diferenciales que hay que hacer es lo que nos va a exponer ahora la señorita, y entonces no toda cosa blanca que veamos en las mucosas necesita tratamiento. ¿Está bien? Ahora, a ver, denme ejemplos de cosas blancas que podemos encontrar en las mucosas o en las amígdalas, ya que estamos hablando de amígdalas. ¿Perdón? Restos de comida. Ya restos de comida que prácticamente serían los tonsolitos. ¿Otro? Cándida, pero ahí sí habría un poco de eritema. Si tú remueves mugre, deja un lecho eritematoso, ¿no? Entonces habría que diferenciar más bien de un proceso infeccioso. ¿Otra? ¿Algo iba a decir yo? ¿Qué? De cándida. Otra, que ya lo hemos visto también, me parece, los quistes de retención. ¿Ya? ¿Qué son los quistes de retención? Es una bolita, es un cúmulo de la secreción de las glándulas de la faringe, ¿no es cierto? Entonces, se ha obstruido el orificio de drenaje de la glándula, entonces el moco que se sigue produciendo va formando una bolita. Ese es un quiste de retención, ¿no? Y esos quistes de retención pueden haber en los senos, sobre todo maxilares, puede haber también en la molar, y en la faringe, puede haber en las amígdalas palatinas, en las valéculas, en otras partes también de la faringe, donde hay células o glándulas mucosas. Entonces, esas serían las cosas diferenciales. Entonces, muy importante saber diferenciar. No todo grande necesita antibiótico, ni todo blanco necesita antibiótico. Otro diagnóstico diferencial, si yo veo algo blanco en la faringe, ¿cuál? Hemos visto el trauma faringeo, ese tema ya le pasamos. ¿Qué pasa? Las costras de filo. Cuando hay herida, sea por trauma, no sé, directo, sea por trauma quirúrgico, cuando yo saco, por ejemplo, las amígdalas, ese lecho, esa herida, se llena de costras, igual que en la piel, solo que en la piel es rojo vinoso y en las mucosas es ese blanco nacarado. Entonces también, igualito, no todo lo blanco necesita antibióticos. ¿Está lista, señorita? Sí. Empezamos. Buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy día yo les voy a presentar acerca del tema flemón y exceso perivitalino. Comenzando con el flemón perivitalino, algunos puntos clave que voy a mencionar de este es que hasta un 57%. ¿No me habías dicho tonsolita? Yo soy solita. Yo iba antes de mi compañero Rafael.
eso después, corazón. Yo me acordé al inicio. Ya, sí. Bueno, hasta un 57% de los pulmones perivirales. En estos existe un antecedente de haber tenido una infección previa en la vía respiratoria superior. A ver, disculpa, ¿me podrías empezar por la definición o tu primera diapositiva cuál es? Disculpa, que no te atención. Esa es la definición. La primera diapositiva. Esa es mi primera diapositiva, doctora. Pero la primera se supone que es definición. A ver, lo primero, defínenos. ¿Qué es un flemón periamidalino? El flemón periamidalino básicamente va a ser una infección difusa sin encapsulamiento. Se considera la complicación más frecuente de la faringoamigdalitis. La infección amigdalar puede propagarse a través de la cápsula conectiva amigdalina y producir así primero una infección flemosa en torno a la amígdala, que posteriormente puede evolucionar a un absceso en el espacio periamigdalino, que es el que se encuentra entre las amígdalas y el músculo constrictor superior de la faringe y también la palatofaringe, lo cual en condiciones normales estaría ocupado por el tejido conectivo laxo. El siguiente. La máxima incidencia se va a darse en primavera y en otoño, cuando las infecciones por el Streptococcus pyogenes son más prevalentes, o el beta hemolítico del Uruguay. Otros patógenos que van a estar implicados en este proceso van a ser el Staphylococcus aureus o anaerobios como el Fusobacterium, la rubella, y también puede tener implicación de una flora mixta hasta en el 45-71% de los casos, ¿no? Bueno, como muestra la imagen, esta es lo típico que puede encontrarse en un flemón periamigdalino, que suele observarse ¿no? como un abombamiento en el paladar blando, generalmente es de ubicación unilateral. El siguiente, por favor. Con respecto a la clínica y el diagnóstico, bueno, básicamente va a ser clínico y se va a caracterizar porque hay oligofagia unilateral, disfagia, que puede presentarse como simbabeo, otalgia, halitosis. Y es típico que a la exploración, como ya lo mencioné, hay una inflamación amigdalar unilateral. También se presenta la desviación de la úvula hacia el lado contralateral, el trismo, y también se presenta como exudados amigdalares, y es típico también que se presente la voz en plaqueta caliente, y también se describe adenopatías en la porción cervical. En casos excepcionales, cuando el flemón periamigdalino es bilateral, se dice que tiene un diagnóstico un poco más difícil, ya que no se están observando los signos clásicos de inflamación que les mencioné, ¿no? Que era la inflamación unilateral, y también la desviación de la uvulosidad contralateral, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico nos podemos ayudar de algunas pruebas complementarias como el hemograma, en los cuales podemos evidenciar el aumento de los leucocitos y también la neutrofilia, ¿no? Las pruebas de imágenes que nos van a servir para el diagnóstico van a ser la tomografía, la ecografía, la radiografía cervical lateral o la intervención genética, ¿no? También puede ser útil el cultivo del exudado, el cual nos puede contribuir al diagnóstico, pero su uso se limita cuando queremos, solo va a ser útil para diferenciarlo de otro tipo de patologías, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico también es importante diferenciarlo de un absceso periamigdalino, ya que estos van a ser fases de un mismo proceso y clínicamente van a ser similares. Ahora, para distinguirlos podemos realizar lo que es la ecografía intraoral o transcervical, ¿no? Ahora, el drenaje o la punción con salida de pus es el que nos va a confirmar la existencia de este absceso, ¿no? Y también, si tras haberle dado antibióticos por 24 horas y respondió, esto también nos indica que nos confirma el diagnóstico de un flemón. Ahora, ¿cuáles van a ser otros diagnósticos diferenciales? Entre ellos tenemos la leucosis séptica, la leucocardia y algunas inflamaciones periodontales, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, básicamente el abordaje terapéutico va a ser en una actitud conservadora, en el cual se ha visto que hay un 50% de respuestas al tratamiento médico y sobre todo se inicia en niños menores de 16 años. El tratamiento farmacológico va a ser más utilizado en la penicilina
Y últimamente se ha asociado la amoxicilina al ácido clavulánico con clindamicina, o también se prefiere el uso de las cefalosporinas de tercera generación, y se aconseja valorar la respuesta al cabo de 24 a 48 horas, ¿no? También el uso de los corticoides, que se le puede asociar a todo el tratamiento que le enseñé, en las primeras 24 horas ha mostrado un buen favorecimiento. Por último, es útil el drenaje, o también se aconseja la realización de una punción, pero se dice que es más eficaz el drenaje. Y bueno, los criterios para realizar una amigdalectomía son más restrictivos y se reservan a aquellos pacientes que presentan complicaciones, y en su mayoría es de forma diferida, o aquellos que no respondieron al tratamiento, ¿no? O que es recurrente. Con respecto al absceso perimecanino, el absceso básicamente va a ser colección de pus encapsulada, que es bien delimitada. Esta es una infección, esta es una de las infecciones más frecuentes en los tejidos profundos a nivel del cuello. Y bueno, la complicación más usual y va a ser el resultado de una de las complicaciones más usuales, que es la faringoamigdalitis aguda. De un 10 a un 20% de los pacientes se utilizan porque tienen antecedentes de amigdalitis frecuentes, y ocasionalmente va a ocurrir en aquellos pacientes que no tienen amigdalitis, o aquellos que son amigdalectomizados. La incidencia es mayor en la adolescencia y también en la edad pediátrica en los últimos años. Bueno, estas van a ser las bacterias muy implicadas. Ya lo mencioné, el Streptococcus pyogenes, es el beta hemolítico del grupo A, y en menos frecuencia están los Staphylococcus aureus y también las bacterias anaerobias como el Fusobacterium o el Bacteroides. Ahora, el absceso periamigdalino se va a producir por invasión bacteriana del espacio periamigdalino, que, como ya les mencioné anteriormente, es el que se encuentra entre la cápsula amigdalar y los músculos constrictores superior de la faringe y el palatofaringe, ¿no? Inicialmente, inicia como una celulitis o un flemón, y posteriormente se llega a coleccionar y formar quejapus. Generalmente se caracteriza también porque es unilateral, el 3% es bilateral, y mayormente se va a localizarse en el pueblo superior de la amígdala. Siguiente, por favor. En la clínica, tras una faringoamigdalitis aguda que puede presentarse con disnea y con un tratamiento antibiótico, aparece lo que es la fiebre, ¿no? También es típico que se presente la odinofagia acusada y radiada al oído, la disfagia, que puede ser más o menos intensa y que puede presentarse como un sindoleo, y la voz angosa, voz de patata caliente, ¿no? Porque es como si se hablara con un bocado caliente en la boca. La litosis, al igual que el flemón, se puede presentarse como adenopatías en la posición cervical. El trismus, que es útil en los tercios para diferenciar de una faringoamigdalitis, y también vemos, ¿no?, la desviación de el desplazamiento de la úvula hacia la línea media. Ahí también esta se suele encontrar inflamada, y es típico que se presente como un abultamiento asimétrico eritematosis fluctuante de la amígdala, que puede presentarse como sin exudado, en este caso presenta como exudado, y vemos que en los 3 casos se está desviando la úvula, y en los 3 casos se muestra el abultamiento, ¿no? Siguiente. El diagnóstico igualmente es clínico. Hay síntomas clave como son el trismo, la odinofagia, y bueno, en la valoración otorrinolaringológica se va a requerir, ¿no?, la aspiración con aguja o incisión, y también el drenaje para diferenciarlo de lo que vendría a ser un flemón. Y también en la analítica podemos pedir el hemograma, los lactantes de fase aguda, el cultivo faríngeo, y también es importante, como ya les mencioné, el drenaje, ¿no? Ya que esto nos va a permitir valorar no solo la gravedad, sino también la actitud terapéutica que vamos a tomar. Entonces, en la punción y la aspiración de pus en el centro de la infección, y bueno, se va a realizar la punción y aspiración
de pus en el centro de la demarcación, a la altura de la parte superior del pilar anterior a nivel de la amígdala, y esto nos va a permitir confirmar lo que vendría a ser el diagnóstico. Ahora, tanto la punción y la aspiración van a ser parte del diagnóstico como también del tratamiento, ya que suele ser suficiente para drenar el absceso, reservando la incisión y la apertura de la bolsa para casos en los que haya recidiva, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en las pruebas de imagen, generalmente estas no van a ser útiles. La tomografía va a estar indicada para realizar el diagnóstico diferencial con otras afecciones profundas del cuello, y la ecografía puede ser útil para guiar lo que es la punción. Y la ecografía submandibular o intraoral nos puede ayudar para diferenciar entre un limón y un absceso, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento de un absceso perinealino va a precisar el ingreso hospitalario. Una vez que se aprecie la mejoría general y local, se va a cambiar el antibiótico por vía oral, y la antibiótico-terapia oral intravenosa va a depender del caso, ¿no? En aquellas secreciones lechosas se aconseja la amoxicilina con irregulánico, y en secreciones marrones por sospecha de anaerobios se van a usarse lo que es la clindamicina o el metronidazol. Básicamente el tratamiento va a ser hidratar al paciente, la sintomatología tanto para el dolor y para la inflamación, también los antibióticos y drenar el absceso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la antibiótico-terapia empírica debe cubrir al Streptococcus pyogenes, al Staphylococcus aureus y anaerobios, ¿no? El antibiótico de elección, en el caso de que se sospeche de Staph aureus, va a ser la amoxicilina, el ácido clavulónico intravenoso, en aquellos pacientes que se encuentran en un buen estado general, y aquellos que son alérgicos a la penicilina, está la clindamicina, ¿no? Se recomienda mantener la antibiótico-terapia intravenosa hasta que desaparezca la fiebre y también mejoren los síntomas, completando hasta los 10 a 14 días totales de antibiótico-terapia por vía oral, ¿no? Siguiente, por favor. También, como mencionamos, el drenaje en los casos de los senos, ¿no? Por lo cual estos van a ser los materiales que se van a usarse. Y bueno, como les mencioné, las medidas terapéuticas también en parte eran tanto la hidratación, la analgesia y la desinflamación del paciente, ¿no? Se dice que en general todo el ingreso hospitalario se puede evaluarse en todos aquellos pacientes que requieran un tratamiento antibiótico por vía parenteral, y también aquellos que necesitan se les tiene que drenar el absceso, ¿no? También es posible valorar el tratamiento domiciliario tras el drenaje en niños que no tengan factores de riesgo, siempre que sea posible asegurar el seguimiento después de las 24 a 36 horas de haberse realizado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, voy a mencionarles algunas diferencias y similitudes tanto del flemón como el absceso perinealino. Como ya les mencioné anteriormente, la distinción entre un flemón y el absceso no está clara, pues estos van a ser parte del mismo proceso y van a ser clínicamente similares. El flemón se presenta sin colección purulenta, y este se va a diagnosticarse por medio de los hallazgos clínicos, la prueba de imagen y también por la punción, aspiración del pilar, y tras esperar la respuesta al antibiótico después de las 24 horas, como ya les mencioné. Pero dice que se prefiere tanto la punción y la aspiración del pilar para finalmente decir, ¿no?, que es un absceso. En el caso del flemón perinealino, el tratamiento va a consistir únicamente en la antibioterapia empírica por las 24 horas y la reevaluación esperando a la mejoría clínica. Y bueno, la instauración de la antibiótico-terapia, la corticoterapia y la analgesia intravenosa van a formar parte del tratamiento en ambos casos. Y recordemos, ¿no?, que en aquellos casos que son recurrentes se le puede proceder a una amigdalectomía. Y bueno, básicamente en este cuadro es todo lo que hemos hablado, ¿no? La amigdalitis que empeora se puede presentarse como un dolor unilateral, una inflamación unilateral. Mencionamos signos como el trismus y la odinofagia en ambos casos. En la exploración era típico observar el abongamiento del paladar blando y el desplazamiento de la úvula hacia el lado sano.
Pero lo que nos va a diferenciar es la punción, ¿no? Porque al hacer la punción, si hay una colección purulenta, pues nos indica que es un absceso, ¿no? Pero si no hay pus y es un flemón, y el tratamiento va a ser un tratamiento antibiótico por vía intravenosa, y también se le puede dar corticoides, analgesia, e importante cuidar la hidratación también, ¿no? Pero si es un absceso, ahí sí tendríamos que cambiar el drenaje. Esas son algunas otras infecciones cervicales profundas que podrían servir como diagnóstico diferencial. Eso sería todo. Gracias. Vuelve al principio, por favor. ¿Alguna pregunta a nuestra compañera? No, muy bien, a ver. Ya, por cierto. Bien. Entonces, ya como ha reiterado nuestra compañera, eso es importante saber diferenciar. Flemón y absceso prácticamente son procesos evolutivos. El flemón todavía es una infección difusa del tejido. En cambio, el absceso, aquí el pus está ya coleccionado, ¿no es cierto? Esa es una de las principales diferencias. Ahora, ¿qué más dice aquí? Infección de tejidos profundos de la muerte. Con más frecuencia en niños, más frecuente que en niños, más bien es en los jóvenes, entre La los... mayor diferencia es Ya, de 20 a 30 años. Ya, años. muy bien. A ver, seguimos lo siguiente. Bien, flemón, infección difusa, perfecto. Entonces, los puntos claves es de que este proceso infeccioso ya se salió de la amígdala, ya pasó la cápsula de la amígdala palatina. Entonces, está infectando los tejidos aledaños, los músculos constrictores y todo, ¿cierto? Entonces, ya sigue. Bueno, esto es en cuanto a la incidencia, ¿no? Y una cosa muy importante, que estas infecciones generalmente son mucho más severas, no solo de estreptococo beta hemolítico, del estreptococo piógenes, sino generalmente ya son una flora mixta, ¿ya? Por eso es que ya es una infección severa que invade los tejidos, ¿sí? Entonces, ya. ¿Qué vamos a tener en el cuadro clínico? Prácticamente toda una amigdalitis aguda. Mira, me han hecho escribir y no se ve y nadie me hace. Bueno, igual se siguen imaginando. Entonces, en las amígdalas palatinas, por ejemplo, hay fiebre, ¿no es cierto? Pero en un flemón, en un absceso, entonces la fiebre va a ser mucho mayor. Y en el absceso, la fiebre es el doble de mayor o el triple. Entonces, si aquí hay un poco, por decir, en una fiebre, en una amigdalitis, será pues 38, en un flemón ya será 39, en un absceso 39 a 40. Bien, el dolor, digamos aquí sí es intenso, pero aquí es peor todavía, es mucho más intenso el dolor. Y en el absceso igual, el dolor es sumamente intenso, tanto que cuando el paciente llega, le codea al acompañante para que sea él el que hable, porque él no puede, le duele muchísimo, le duele mucho mover la lengua, le duele mucho hablar, le duele mucho abrir la boca. ¿Bien? Ahora, en la odinofagia, igual, el dolor es el mismo, es muchísimo mayor. Halitosis, la halitosis también, hay mucha halitosis en ambos casos, porque hay un proceso infeccioso severo. Y no solo la amígdala, sino todo lo de alrededor. Aquí ven esto, no solo es la amígdala que está congestiva, sino velo del paladar, la pared posterior, la pared anterior y la úvula, y la está desplazando la úvula porque el crecimiento, el proceso infeccioso, es mucho mayor. Entonces, saber diferenciar, por ejemplo, de una amigdalitis eritematocutácea de un absceso o flemón, que lo vamos a ver encima. ¿Sí? Bien, entonces, pruebas de imagen. Bueno, a veces con solo verlo ya es bastante obvio de que se trata de un flemón o absceso periamigdalino, ¿no? Entonces, las pruebas imagenológicas básicamente es si ya sospechan de una complicación, porque esto hay que tratarlo urgente y hay que tratarlo bien, porque tiene complicaciones muy severas.
Ya que las bacterias han atravesado la cápsula de la amígdala, ya están invadiendo tejidos posteriores, este absceso puede decolar la fascia posterior cervical y puede ir decolando incluso faringe, hipofaringe, hasta llegar al mediastino. Entonces este paciente puede llegar a hacer una mediastinitis y morir. Entonces el tratamiento, por eso hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces los diagnósticos imagenológicos básicamente para buscar complicaciones, pero ahí mismo podemos ver si es que está difuso, todavía está en etapa de flemón. Si ya vemos colección, como ves aquí, entonces ya se trataría de un absceso, ¿no es cierto? ¿Sigue? Bien, el diagnóstico entonces, por toda la sintomatología que ha mencionado el paciente, por el examen físico que ya acabamos de describir, amígdala con un proceso invasivo, ya no se reconocen las estructuras, ya no se reconoce el pilar anterior, ya no se reconoce el pilar posterior, la úvula también totalmente desplazada y casi hace una masa con todo el velo del paladar ahí congestivo y protruido. Entonces, ese sería el diagnóstico. Bueno, la ecografía ayuda, una tomografía para descartar si es que hay complicaciones, como digo, absceso retrofaringio o incluso mediastinitis. Diagnóstico diferencial, sepsis, erosión de la carótida, hasta eso puede haber, ¿no? Aquí me has puesto esto del diente, ¿por qué? Solo para la inflamación genitoral. Pero ¿de qué nos ayuda? ¿Qué tiene que ver la inflamación? Sí, esta es la imagen que ¿La imagen qué? No, es. Porque como diagnóstico diferencial habría kilómetros de diferencia. Esto está en los dientes, las encías inflamadas, le podrá doler el diente, pero no tiene nada que ver con este cuadro clínico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Entonces, ya hemos hablado de cómo se produce, cuáles son los signos y síntomas, cuál es el examen físico, ¿no es cierto? Ahora el tratamiento. ¿Estamos en tratamiento? A ver, ¿qué nos puede el tratamiento? Actitud conservadora. ¿Qué significa actitud conservadora? El tratamiento médico inicia con fármacos y, bueno, como les decía, de la sintomatología. A ver, ¿qué opinan de actitud conservadora? ¿Qué significa eso? Que no requiere básicamente de nada, solo mirarlo. ¿Estarían de acuerdo en este proceso infeccioso tan severo tener una actitud conservadora? No, al contrario, hay que hacer un tratamiento agresivo porque es una infección agresiva, ¿ya? Entonces, el tratamiento farmacológico, bueno, de primera intención, las penicilinas, la amoxicilina, parte del cuadro clínico y del examen físico. Esto es lo más básico, por decir, ¿no? Pero a veces, y lo mencionó vuestra compañera, por ejemplo, el paciente tiene trismos, tiene cialorrea, y tiene, bueno, el dolor intenso. Entonces, ese dolor intenso, esa orinofagia, los trismos, la cialorrea, es porque no puede tragar. No puede deglutir, no puede tragar por la inmensa masa que tiene ahí. Bueno, entre los signos también lo mencionó ella, la voz atragantada, ¿no? La voz amigdalina o atragantada es muy típica de los procesos obstructivos de la orofaringe, ¿ya? Entonces, trismos, etc. Entonces, a este paciente lo primero que habría que hacerlo es hospitalizarlo y ponerle una guía para hidratar, porque este paciente se está deshidratando, primero por la fiebre, segundo porque no puede deglutir para hidratarse, y también, tampoco, si no puede tragar ni la saliva, menos podrá tragar las pastillas, ¿no es cierto? Entonces hay que darle tratamiento endovenoso, y un tratamiento endovenoso también un poco agresivo. Entonces, si bien es cierto las penicilinas o amoxicilina con ácido clavulánico endovenoso, que existe esa presentación, y asociado puede ser a
cubierta para anaerobios, como la clindamicina o el metronidazol, y cefalosporinas de segunda o tercera generación, porque esta es una enfermedad bastante agresiva, es un proceso infeccioso severo, ¿ya? Ahora, el uso de corticoides puede ser un poquito para bajar el proceso inflamatorio, edematoso, pero lo más importante aquí. Y si es que está en etapa de flemón, solamente eso, pero si está en etapa de absceso, habría que hacer incisión y drenaje de ese contenido turbulento, ¿cierto? ¿Qué más? Realizar la amigdalectomía. La amigdalectomía. Amigdalectomía en esta etapa de flemón no podemos hacerla, no debemos hacerla. ¿Por qué? Uno, no es como la apendicitis, ¿no? Es una cosa pero que hay que operarlo sí o sí. Segundo, de que operar tejidos así tan inflamados, edematosos, con abundante vascularización, resulta muy difícil. Ya no tenemos cápsula, recuerden, está todo difuso. Entonces no hay cómo decolar, sangraría mucho y habría mucho sangrado, el tejido muy friable, entonces no se podría hacer una amigdalectomía bien hecha o completa. La amigdalectomía y adenoidectomía generalmente se hace como llamamos nosotros en frío, o sea, que no haya proceso infeccioso aún. En este caso, como les digo, lo que habría que hacer es drenaje del absceso, pero no amigdalectomía. La amigdalectomía estaría indicada sí, pero después de que este proceso infeccioso se ha resuelto, 1 o 2 meses después del proceso agudo, ¿ya? Entonces, en proceso agudo no se hace amigdalectomía. Puede ser una indicación de amigdalectomía, pero después. A ver, ¿qué más? Entonces, el paciente puede tener trismus, tiene mucho dolor, voz atragantada, ya saben. El tratamiento entonces, 1, hospitalización. 2, hidratación, que sería su cloruro, pero no de ¿qué? ¿Cuál es el que lo supone? Su hidratación parenteral, por si acaso, no hidratación oral. Tercero, antibiótico terapia de amplio espectro, incluso combinado para anaerobios y amplio espectro, incluso combinados, ¿no es cierto? 4, también analgésicos, porque le duele muchísimo al paciente, no puede tragar, tiene fiebre, algo que tendría que ser un antipirético para la fiebre y analgésico, ¿no? Antipirético y analgésico. ¿Cuál es? Metamizol, paracetamol. Por cierto, el paracetamol también existe presentación en intravenosa. Bien, dieta, hidratación, antibiótico de amplio espectro, antipirético, analgésico, y también habría que darle su dieta prácticamente licuada si es que puede comer, porque no va a poder tragar cosas grandes, ¿no? Entonces ven ustedes que es un proceso importante. Ya. Más uso de corticoides. Pasa al siguiente. Ya. Entonces, por ejemplo, esta imagen es de una amigdalitis aguda. Puede ser unilateralmente. La amígdala está bastante delimitada, está roja con secreción edematosa, pero se respeta pilares, se respeta la úvula. Entonces, en este caso, esta imagen correspondería a una amigdalitis erythematofutácea. Si fuera, a ver si tenemos otra vez un absceso. Esos, las del código. Estas son hipertrofias amigdalares. Mira, se respeta todo allí. Esta quizás, ¿la podrías agrandar esta, por favor? Salir de modo. Ahí está. Bueno, se ve mejor. Miren, a diferencia, ahí está, miren, para diferenciar esto. Esta ya les he dicho, es una amigdalitis erythematofutácea. Solo la amígdala está congestiva, edematosa, con secreción y se respeta la anatomía aledaña.
Esta es una hipertrofia pura, solo son grandes las amígdalas. No se ven eritematosas, edematosas y menos secreción. Igualmente se respeta todavía los pilares. Ahora no veo el pilar posterior porque la amígdala es muy grande. La úvula está central en su lugar. Y miren, incluso aquí hay espacio, o sea que su anatomía está bien respetada. Esa es una hipertrofia pura. En cambio aquí no. Miren ustedes, ya no hay pilar anterior, ya se borró. Miren, a diferencia de esto, aquí está el pilar, aquí no, ya es una masa difusa que está extendiéndose hacia el paladar. A veces la óvula también, y esto va desplazando la óvula al lado contralateral. ¿Verdad? Y a veces el paciente puede tener trismos que incluso hace más difícil la visualización porque no puede abrir la boca. Muy bien, a ver, ¿qué más? Entonces, tratamiento. Las probables complicaciones, ya les he mencionado, que pueden ser abscesos retrofaringios, incluso ir decolando hasta llegar al mediastino, y que ya es una cosa sumamente grave. A ver, listo, clínico, diagnóstico, ya hemos visto. Entonces, cuando, otra cosa ahí, por favor. Cuando ven esa amígdala grande, así con esas características que hemos mencionado, pueden tocar la amígdala con un soplo, una pinza, algo. Si lo tocan todo duro, homogéneo, quiere decir que está en etapa de flemón, ¿no es cierto? Pero si logran ubicar un punto en que está suave, fluctuante, entonces es ahí donde está el absceso y es ahí donde podemos punzar. Se punzó y se sacó secreción púrpura. ¿Bien? Entonces esta es una punción, aunque lo ideal sería, porque esto básicamente para ver si sale o no sale pus, ¿no? Si sale pus, en ese punto meter una tijera o un bisturí, abrir un poco más para que el drenaje drene completamente todo el contenido purulento, ¿no? Muy bien, sigue. Y bueno, en las imágenes, ¿no? Miren cómo se ve bien delimitado el absceso. Y miren, la amígdala ha crecido hasta el otro lado. Miren, esta sería una amígdala normal y esto como ha venido desplazado. Miren, fíjense ese tamaño con ese tamaño. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Sí? El tratamiento ya acabamos de hablar. La rehidratación, sus analgésicos, su antibiótico parenteral y drenaje si es que hay absceso, ¿no? Muy bien, ¿sí? A ver, bueno, es lo mismo, ¿cierto? Entonces el antibiótico generalmente mixto, una cefalosporina, segunda o tercera generación, más algo para anaerobios o, bueno, ya mucho más espectro. Muy bien, entonces ahí está otra vez el drenaje. Tu cuadro la verdad que no lo entiendo, diferencias y similitudes. Pero, bueno, ¿entendieron? ¿No? Muy bien, ahí terminó. Sí. Muy bien, entonces espero hayan aprendido algo. Nos vemos en la próxima, Gracias.